La palabra botánica procede de la palabra griega para planta o vegetal. ¿Qué nos trae a la mente esta palabra? Tal vez árboles, maderas, hojas, flores, frutos, alimentos, cereales, por ejemplo. Si nos pidieran definir un vegetal, probablemente responderíamos que se trata de un organismo por lo general de color verde, ¿verdad? Pensando en brócoli, que normalmente no consume otros organismos y que crece, pero no es capaz de desplazarse de un sitio a otro. Eh, Como uno esperaría y como veremos más adelante, ¿verdad? En este tema, la definición científica más formal y no tan simple, ¿verdad? Es más formal. Así que estas características siguen siendo válidas para aportar una definición básica y formal de una planta, ya sea un arbusto, un árbol, un bejuco, helechos, el cactus, entre otros. Como los vegetales forman, ¿verdad?, parte de nuestra vida cotidiana, no tendríamos por qué plantear que son únicos o por qué son tan indispensables para la vida humana. Pero, ¿por qué nosotros necesitamos las plantas para sobrevivir mientras que las plantas pueden sobrevivir por sí solas en nuestra ausencia? La respuesta es bien simple: fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y otros determinados organismos utilizan la energía solar para fabricar sus propios alimentos, transformando el dióxido de carbono y el agua en azúcares que almacenan energía química. Los animales y otros organismos que no pueden llevar a cabo fotosíntesis pueden sobrevivir únicamente obteniendo, ¿verdad?, de forma directa o indirecta de la planta el oxígeno que éstas nos van a producir y muchos de sus azúcares. Puesto a que fotosíntesis, vamos a estar hablando de esta más adelante. La fotosíntesis nos proporciona el oxígeno que respiramos, como ya mencionamos, los alimentos que comemos y hasta las mismas moléculas de nuestro ser. Todos somos organismos impulsados por el sol de alguna forma. Sin la fotosíntesis, la vida en la Tierra sería extremadamente difícil, si no imposible, ¿verdad? Así que las plantas, además de proporcionarnos oxígeno, también nos proveen otros subproductos. De esta obtenemos alimentos, así que son nuestra principal fuente de alimentos y no solo para nosotros, sino también para otros organismos. Muchas medicinas provienen de las plantas, como lo son los antibióticos, por ejemplo, ¿verdad? Desde tiempos ancestrales las personas son conscientes de que las plantas pueden aliviar los síntomas de múltiples afecciones médicas. Por ejemplo, la infusión de la corteza del sauce puede curar la cefalía, ¿verdad? Entre otros ejemplos que podemos dar y que quizás podemos discutir un poco más adelante. Pero las plantas también de ellas se puede obtener papel, se puede obtener madera para la construcción, se puede obtener algodón y otras fibras que se utilizan en textiles, ¿verdad? De las cuales obtenemos nuestras ropas y distintos otros productos. De estas se puede obtener carbón, se pueden obtener distintos subproductos energéticos a través de los cuales surge, ¿verdad?, lo que es el aceite crudo, entre otros subproductos. La botánica comprende muchos campos de estudio, ¿verdad? Algunos de ellos están aquí, los tenemos aquí escritos, pero hoy día los botánicos estudian muchos aspectos de las plantas. Los sistemáticos vegetales estudian la historia evolutiva de las plantas, otorgan nombres científicos a plantas recién descubiertas y participan en estudios para identificar y preservar especies. Los fisiólogos vegetales, por ejemplo, estudian el funcionamiento de las plantas, centrándose en aspectos como la fotosíntesis, la floración, la acción de las hormonas. La fisiología estudia la acción de los genes y los métodos para aislar aquellos que son útiles. Tenemos también que los anatomistas vegetales
¿ok? Analizan cómo se relacionan las estructuras de las plantas con sus funciones. Los paleobotánicos estudian la anatomía de los vegetales fósiles para determinar su relación evolutiva con las plantas existentes hoy día. Los morfólogos vegetales se interesan por los ciclos vitales de las plantas, en especial por la forma de reproducción. Los ecólogos determinan cómo se relacionan las plantas con otros organismos o con su medio ambiente, ¿verdad? Y cómo satisfacen las necesidades frente a las variables como lo son temperaturas, precipitación, el impacto del hombre en ese ecosistema. Los geneticistas investigan las transferencias de información genética de una generación a la otra y como ya hemos leído, ¿verdad? La biotecnología y la ingeniería genética pueden mejorar los cultivos en la agricultura. En los últimos años, estas disciplinas botánicas tradicionales se han interrelacionado, ¿verdad? Haciendo la botánica una ciencia interdisciplinaria. Por ejemplo, los ecólogos podrían hacer uso de la fisiología y la genética en experimentos dirigidos a estudiar un gen en particular, donde ese gen es responsable de producir un alcaloide que disuade a los insectos depredadores, entre otras formas de estudiar de forma interdisciplinaria la botánica. Desde los tiempos de la prehistoria, los seres humanos han buscado plantas mejoradas que suplieran su necesidad de manera más eficiente. La ciencia de la botánica se desarrolló debido a la curiosidad inicial acerca de estos organismos tan necesarios en nuestras vidas. La biotecnología se encarga de la obtención de vegetales y productos vegetales o plantas mejorados mediante técnicas científicas. Es tal el afán, ¿verdad?, que cuenta con una larga historia que tiene su origen en los primeros agricultores que experimentaron con diferentes semillas. La biotecnología moderna hace uso de la química y la biología. Como cualquier otro organismo, una planta contiene información hereditaria en forma de moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, del cual vamos a estar hablando más adelante también. Y de esta forma, ¿verdad?, la secuencia de ADN que comprende información hereditaria se dominan genes y determinan las características físicas de un organismo. En años recientes, los científicos han sido capaces de mover y modificar genes para producir vegetales con unos rasgos deseados y un método biotecnológico relativamente nuevo, conocido como la ingeniería genética. De todo esto surge, ¿verdad?, cómo es o qué conlleva el método científico en la ciencia. Hace mucho tiempo, ¿verdad?, experimentos de Charles Darwin con tallos que detectaban luz fueron publicados, ¿verdad? Esos resultados fueron publicados en un repertorio de diferentes estudios científicos. Amén de sus resultados sobre la evolución, mediante la experimentación descubrió que el extremo de un tallo detecta la luz. ¿Verdad? Si se cubre el ápice, el tallo no crece hacia la luz. Si el ápice está desnudo, se tuerce hacia la dirección de la luz. Y todo esto mediante, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos hoy día como el método científico, donde conlleva varias cosas. Primero, observación y recopilación de datos. A menudo los científicos reúnen información sin tratar de explicarla desde un primer momento. Por ejemplo, ¿verdad?, plantas en una parte de mi patio crecen más rápido que plantas en otra parte de mi patio. ¿Por qué es eso, verdad? Estamos observando algo. Otra cosa, ¿verdad?, número 2, sería enunciación de una hipótesis. Una hipótesis es una respuesta eventual de una pregunta que intenta enlazar los datos de una relación causa-efecto. Podríamos pensar que la hipótesis es una suposición fundamentada susceptible de comprobación. En nuestro ejemplo del patio, por ejemplo, ¿por qué unas plantas están creciendo más rápido en un lado del patio que en el otro? ¿Verdad? Eso puede ser, eso puede darse a que
una parte del patio es más rocoso, otra parte es más suelo. Eso puede darte a que una parte del patio está más nutritivo o más nutrido, perdón, otra parte menos nutrido. Esos son posibles hipótesis, ¿verdad? Una tercera parte de lo que es el método científico, la formulación de una pregunta crítica. Los científicos formulan cuestiones críticas antes y después de las observaciones, ¿verdad? Con respecto a nuestro ejemplo del patio, pues ¿por qué crecen más en un lado que en el otro? Una cuarta, ¿verdad? Enunciado dentro de lo que es el método científico, comprobar esa hipótesis. Cada hipótesis sufre comprobaciones críticas que pueden o no apoyarla. Las hipótesis deben ser al menos potencialmente falseables o incorrectas. La información de que las hojas permiten que la planta detecte la luz es una hipótesis, porque puede comprobarse. Para saber si las hojas detectan luz, podemos retirarlas o cubrirlas con papel de aluminio para si la planta sigue creciendo hacia la luz o no. Un quinto punto dentro de lo que es el método científico, ¿verdad? Aceptación, modificación o rechazo de esa hipótesis para determinar qué parte de la planta detecta luz o no, ¿verdad? En el caso de estas plantas que tenemos en el patio, que están creciendo unas en un lado, otras no, puede ser que haya demasiada sombra o puede ser que no estén recibiendo luz solar. Así que hay que pasar por varias series de proposiciones, comprobaciones y rechazos de hipótesis, ¿okay? Para poder comprobar qué es lo que está sucediendo como tal. Y por último, ¿verdad? Una vez nosotros tenemos todos estos datos experimentales para poder probar si nuestra hipótesis es cierta o no, ¿verdad? Si la hipótesis sobrevive a todos estos desafíos a los que le estamos sometiendo, podría ser la explicación correcta, pero podría tener únicamente una explicación limitada. La hipótesis se origina a partir de una serie de experimentos determinados, lo que nosotros conocemos como una metodología, y estos experimentos, ¿verdad? O si la hipótesis fundamentada a una pequeña escala se avala, posteriormente a gran escala se convierte en una teoría. Y en otras palabras, una teoría tiene un campo de explicación mucho más amplio que una hipótesis fundamentada, como la que tendríamos ahora mismo nosotros. Y todos estos resultados, ¿verdad?, nos llevan, o la mayoría de las hipótesis científicas deberían tener una vida corta porque se revisan y quizá descartan después que se comprueban. Así que todo esto nos lleva a unas conclusiones o unas discusiones a corto o a largo plazo que pueden ser o pueden continuar siendo probadas o en algún momento simplemente las descartan porque otro determina de que eso no es cierto. Las plantas de forma general se pueden clasificar en dos grupos, ¿verdad? Uno, lo que son los criptógamas y lo que son los fenorógamos. Las criptógamas son aquellas plantas que no producen flores o semillas y se reproducen por esporas, ¿verdad? Porque los botánicos estudian, además de las plantas las plantas comunes que conocemos, estudian también las algas, los hongos y los microorganismos causantes de enfermedades, ¿verdad? Y eso cae dentro de lo que son criptógamas. Los hongos no son fotosintéticos, pero también se distinguen de las plantas por muchos otros aspectos. De hecho, un gran número de científicos, basándose en ADN, creen que los hongos están más íntimamente relacionados con los animales que con las mismas plantas. Sin embargo, los botánicos suelen estudiar también los hongos porque tienen similitudes con las plantas. Además de afectan a estas con distintas enfermedades y a las personas. Por otro lado, algunos ayudan a las raíces a absorber minerales, como vamos a ver más adelante, mientras que otros son importantes en la producción de alimentos para el hombre y como fuente de antibióticos. Dentro de los que son los fenerógamos, son cualquier planta que produce semillas.
en vez de esporas. Ahí tenemos angiospermas y gimnospermas, que son los dos grupos más grandes de plantas, ¿está bien? Donde nos vamos a estar enfocando en la primera mitad del curso en las angiospermas, que son las plantas con flores, y en la segunda mitad del curso nos estaremos enfocando en las otras plantas, como lo son las algas, las briofitas, los líquenes, los helechos y las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas que producen semilla desnuda. ¿Okay? O sea, producen conos, como vamos a estar viendo, pero no producen una flor colorida como estamos acostumbrados a ver. Hay distintos grupos de plantas, ¿verdad? Dentro de lo que son las angiospermas y las gimnospermas hay unos subgrupos. Estos grupos de plantas pueden ser simples y sumamente antiguos, y tenemos otros que son mucho más complejos, mucho más modernos, mucho más evolucionados. Tenemos, por ejemplo, si miramos este árbol filogenético, este árbol filogenético básicamente nos enseña los grupos más grandes y tradicionales de las plantas, ¿verdad? Si comenzamos por la parte baja, en la parte baja tenemos lo que son los grupos monofiléticos, ¿verdad? Que son aquellos que son en negro, los azules, los que nos presentan ahí sí son monofiléticos, son más, tenemos aquí, ¿verdad? Las plantas abajo. Dentro de ese grupo grande de las plantas, ahí tenemos cianobacterias y biflagelados o protozoarios. Cianobacterias son algas azul verdes y básicamente son fotosintéticas, ¿verdad? Si seguimos más arriba tenemos lo que son las plantas verdes. Ahí tenemos, entre lo que son las plantas y las plantas verdes, tenemos lo que son las algas y otros grupos de plantas más simples. Entre lo que son las plantas verdes y las plantas terrestres, tenemos lo que son las algas, ¿verdad? Las algas empiezan desde las unicelulares hasta las pluricelulares, de las más simples a las más complejas, y se entiende que las plantas terrestres surgen de este grupo de plantas. Entre lo que son las plantas terrestres y las plantas vasculares tenemos las briofitas. Las briofitas son un grupo de plantas no vasculares. Son grupos de plantas que no tienen tejidos verdaderos, en este caso, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de tejidos conductores, un xilema y un floema, como vamos a ver más adelante. El xilema es aquel tejido donde se conduce agua y minerales, mientras que el floema es aquel tejido donde se está produciendo, donde se está conduciendo alimentos. Pero tampoco tienen tejidos verdaderos como colénquimas, parénquimas y esclerénquimas, que vamos a estar discutiendo más adelante. Dentro de lo que son las plantas vasculares, ya una vez hablamos de plantas vasculares, hablamos de plantas que tienen tejidos conductores, xilemas y floemas. Y ahí tenemos los helechos y tenemos, tenemos lo que son el grupo de los pteridófitas, donde caen los helechos. Y luego tenemos lo que son las plantas con semillas, ahí caen las gimnospermas y las plantas con flores, las angiospermas, donde las angiospermas a su vez se van a dividir en lo que son monocotiledóneas y dicotiledóneas, que vamos a estar viendo aspectos de estas también en la primera parte del grupo. Y las gimnospermas, ahí tenemos las coníferas, que son los pinos, tenemos los quingos, las cícadas, que son las gimnospermas más antiguas, y los netófitos. Hay unas características que básicamente distinguen las plantas de otro organismo. Las plantas son eucariotas pluricelulares, o sea que tienen muchas células. En la clasificación moderna se distinguen, la distinción más simple entre organismos se realiza según el tipo de célula eucariota o procariota. Las plantas se encuentran entre las eucariotas, que vamos a estar viendo más adelante esas células, que son organismos cuyas células poseen un núcleo y membrana que contiene ADN celular. Y los animales, hongos y protistas, como las algas, también son eucariotas. Las procariotas son organismos cuyas células no tienen un núcleo separado, como las bacterias. Casi todas las plantas son capaces de realizar la fotosíntesis, como ya hablamos de esta, y como las plantas pueden fabricar sus propios alimentos mediante la misma, se le conocen como autótrofos, o sea, aquellos organismos que producen su propio alimento.
Las plantas poseen paredes celulares compuestas principalmente por celulosa. La celulosa es una cadena de moléculas de glucosa y las paredes celulares ricas en celulosa ayudan a distinguir las plantas de otros eucariotas, ya que las paredes de algas y hongos están compuestas principalmente por otras sustancias, mientras que los animales no poseen paredes celulares. Las plantas presentan dos formas o fases adultas que se alternan para producir mutuamente. Una de ellas fabrican esporas, células productoras que pueden convertirse en adultos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver básicamente en las briofitas y en los helechos. Y la otra forma adulta fabrica espermatozoides, células productoras masculinas, u ovocélulas, células productoras femeninas. El espermatozoide fecunda la ovocélula para crear un embrión que da lugar al organismo adulto. El embrión número 5, ¿verdad? Es pluricelular en las plantas y se encuentra protegido dentro de la planta madre. Los embriones protegidos evolucionaron como una forma de adaptación a la vida terrestre para evitar la desecación del embrión. Y son estas las características que distinguen a las plantas de las algas. Cada una de estas características no es inherente por sí misma a la planta, pero en conjunto todas son útiles para distinguir las plantas. La mayor parte de los animales, una vez alcanzan su madurez, solo pueden reproducirse mediante reproducción sexual, ¿verdad? Por el contrario, las plantas pueden concebirse mediante reproducción sexual o reproducción asexual, ¿verdad? Cualquiera de las dos, donde la reproducción asexual, un progenitor puede tener hijos idénticos a él, o sea, es una clonación como tal. ¿Okay? Así que las plantas o los órganos de las plantas los podemos dividir en lo que son vegetales, que son los que son responsables de nutrición, y los reproductivos, que son los responsables de reproducción de esta crear una o desarrollar una progenie. Si observamos lo que es la parte vegetativa, ¿verdad? Esta parte vegetativa comprende de tres estructuras principales, lo que es el tallo, lo que es la hoja y lo que es la raíz. Como parte de lo que es el tallo, la función del tallo como tal, el tallo tiene tres funciones. Una, provee soporte a toda la planta y provee soporte a otras estructuras en la planta. Conduce, a través del tallo se conduce en el xilema y el floema. Y almacena. Hay tallos, o la mayoría de los tallos tienen la capacidad de almacenar. Algunos almacenan en cantidades grandes, otros en cantidades más pequeñas. Otra estructura vegetal son las hojas. Las hojas tienen tres funciones también. Una de las más importantes, fotosíntesis, de la cual hablamos. La segunda, transpiración para el intercambio de gases y respiración celular. El tercer órgano vegetal son las raíces. Y las raíces tienen tres funciones también. Una de las más importantes es fijar la planta al suelo. Sabemos que la planta, distintos animales, no tiene piernas, no tiene brazos. Por lo tanto, no se puede mover, es estática. O sea, se mantiene en un mismo punto, está fijada a ese suelo y se fija a través de las raíces. Otra función de las raíces es absorber agua y minerales. Y esto lo hace a través del suelo y lo transporta al resto de la planta. Y una tercera función de las raíces es almacenar. Donde más se almacena en la planta usualmente es en las raíces. Si miramos lo que son los órganos reproductivos de la planta, hay tres órganos importantes de reproducción en la planta. Una de las más importantes, ¿verdad? La flor. La flor forma frutos y forma semillas. Y es a través de esos frutos y de esas semillas que la planta se va a poder reproducir. Las semillas dan lugar a una nueva planta. Siembran la semilla y surge una nueva plántula. Mientras que el fruto protege la semilla y además ayuda a la dispersión de esta semilla. Nosotros consumimos frutos. Al nosotros consumir esos frutos en nuestras heces fecales van a haber semillas que las vamos a dispersar dependiendo de dónde terminen esas heces fecales. Y lo mismo sucede con las vacas y con los cabros y con los conejos y con los pollos y con otros animales. Además,
Las semillas, a veces sacamos las semillas, en el caso de las aves, ¿verdad? Ellas sacan las semillas. Estas semillas pueden pasar por su tracto digestivo, pero muchas veces también las tiramos para el lado. Los distintos animales tiramos las semillas para lados y al tirarlas las estamos dispersando. Estas pueden ser cargadas por el viento, estas pueden ser cargadas en nuestras ropas, en nuestras pieles, en nuestras bocas, en nuestras heces fecales, por distintas formas y ser dispersadas a distintos sitios. Todos los organismos vivos, ¿verdad?, cumplen con unas características. Y es que se componen de células, donde las células consisten de membranas, de un núcleo que contiene ADN y un citoplasma. Tienen la capacidad de crecer y reproducirse, reproducción sexual, reproducción asexual, ¿verdad?, en el caso de las plantas. Tienen un metabolismo, o sea que todas las reacciones químicas comprende, ¿verdad? Ese metabolismo comprende todas las reacciones químicas de ese organismo, donde en el caso de las plantas, ¿verdad?, las reacciones químicas más importantes son la respiración y la fotosíntesis. Tienen una capacidad de movimiento, por ejemplo, el esperma puede moverse si es flagelado. El crecimiento en su totalidad de la planta en una dirección en particular es parte de lo que es este movimiento. La ciclosis en la célula es parte de lo que es el movimiento. Otra característica es la complejidad. Se componen de moléculas y organelos. Y una característica bien importante, tienen la capacidad de adaptarse y de evolucionar. Estas son características que todos los organismos vivos comparten, ¿verdad? Y es lo que los caracteriza como organismos vivos. Ahora bien, a modo de resumen, ¿verdad?, de lo que es la botánica y la importancia. ¿Por qué debemos estudiar plantas? Es una de las preguntas que quizás todos nos hacemos. A veces estamos obligados a tomar botánica, a veces nos gusta la botánica y a veces simplemente nos hacemos la pregunta, ¿por qué las plantas son importantes y por qué debemos estudiarlas? Pues hay una razón muy importante y es que ellas nos dan oxígeno y eso lo vimos al principio cuando mencionamos fotosíntesis, ¿verdad? De una forma bien generalizada. Así que vamos a continuar en esa línea. ¿Por qué las plantas son importantes? ¿Por qué debemos estudiar las plantas? Vamos a mirarlo desde el punto de vista de un caso. Asumamos que estamos en una habitación, estamos viendo televisión, estamos en un día soleado normal, estamos completamente saludables, no tenemos ninguna condición de salud y estamos tirados en la cama o en sofá viendo televisión. Y la pregunta es, ¿cuántas plantas necesito para producir suficiente oxígeno para una persona por una hora? Así que eso lo vamos a ver en tres formas distintas. Uno, cuánto oxígeno necesita una persona por hora. Dos, cuánto oxígeno produce una planta en una hora. Y basado en esas primeras dos preguntas, cuántas plantas se necesitan para proveer el oxígeno necesario para que una persona respire por una hora. Así que si miramos la primera pregunta, ¿cuánto oxígeno necesita una persona por hora? Pues una persona en descanso, un adulto completamente saludable, promedio, en un día relativamente fresco, respira aproximadamente unos 53 litros de oxígeno por hora. En promedio, ¿verdad? Y vayan apuntando, 53 litros de oxígeno por hora. En promedio, una persona en descanso, un adulto relativamente saludable, respira aproximadamente unos 500 mililitros de aire por cada vez que respira, cada vez que inhala, por inhalación. Ahora, los 150 mililitros de aire de esos 500 van a ir a los espacios no funcionales del pulmón, ¿verdad?, conocidos como los espacios muertos. En promedio, una inhalación de esta persona promedio conlleva aproximadamente 2 inhalaciones por minuto. O sea, que esta persona promedio respire va a conllevar 12 inhalaciones de aire por minuto. Así que la cantidad de aire que se respira por esta persona promedio, el cual va a estar disponible,
tiene 12 inhalaciones por minuto, lo va a multiplicar por 500 mililitros, que es lo que vimos en un principio, ¿verdad? Que una persona promedio respira unos 500 mililitros por inhalación, menos los 150 mililitros que van a los espacios muertos del pulmón. Así que en total tendríamos 4.200 mililitros por minuto por 60 minutos, ¿verdad? Para una hora equivale a 252.000 mililitros por hora. Así que cada hora una persona promedio saludable en descanso va a respirar aproximadamente 252 litros de aire, o sea, 252.000 mililitros por hora. En promedio, ¿verdad? En un día fresco, un día claro, solo hay disponible aproximadamente un 21% del aire, ¿verdad? Como oxígeno. Y eso es asumiendo que todas las condiciones ambientales están óptimas, lo cual hoy día sabemos que con el calentamiento global, con los cambios climáticos, eso no es así. Así que 21% del 252 litros de aire que esa persona necesita por hora equivalen a 53 litros. Así que en una hora una persona respira 53 litros de oxígeno. Ahora, la segunda pregunta es, ¿cuánto oxígeno produce una planta por hora? Así que las hojas producen aproximadamente 5 mililitros de oxígeno por hora. Si una planta por medio, si usted lo que tiene en ese cuarto donde usted está en descanso es una planta promedio, esa planta promedio tiene 30 hojas, pues 5 mililitros por hoja por 30 hojas equivale a 150 mililitros por planta por hora. Así que si una persona promedio necesita 53.000 mililitros, o sea, 53 litros de oxígeno por hora, y la planta promedio produce 150 mililitros por hora, 53.000 dividido en 350, son 353 plantitas promedio, donde cada plantita tiene aproximadamente 30 hojas. Así que, basado en estas preguntas, ¿cuántas plantas se necesitan? O sea, van a proveer el oxígeno necesario por persona por hora, pues tenemos que 353 plantas. Pero en adicional a esto, hay que tomar en consideración, ¿verdad?, que la producción de oxígeno disminuye a medida que las concentraciones de dióxido de carbono aumentan. Así que, asumiendo que esta persona hipotética, completamente saludable y en descanso, está confinada a un espacio, en este caso el cuarto donde está viendo televisión, con estas 300 y pico de plantas que calculamos, estas 353 plantas que nosotros determinamos que son las que necesitan por hora, las concentraciones de CO2 van a estar aumentando debido a que la persona va a estar expirando, o sea, va a estar botando aire. Y lo que bota usualmente, ¿verdad?, es CO2. Esto va a inhibir la tasa fotosintética de la planta, la razón fotosintética, y no debemos olvidarnos de que la cantidad de luz que la planta necesita debe ser buena y así también la cantidad de agua. O sea que la planta tiene que estar bien hidratada y tiene que estar recibiendo buena luz, ya sea luz solar o una luz artificial para el desarrollo de la planta. Así que si no se están dando esas otras condiciones, tampoco va a haber una buena tasa fotosintética. Así que, aunque se necesitan aproximadamente unas 353 plantas por hora para que esa persona promedio pueda vivir, sabemos que esas 353 plantas pueden estar siendo afectadas por un sinnúmero de factores, ¿verdad? Así que es sumamente importante que estudiemos las plantas, las conozcamos, las entendamos y ayudemos a conservar.